Pablo hace una referencia bastante curiosa e interesante al respecto del Evangelio, al respecto de algo, y dice, lo llama, y él pone este título, dice, la locura de la predicación. Dos palabras que me llamaron la atención cuando leí este texto: locura por un lado y por otro lado predicación. Pablo califica a la predicación del Evangelio como una locura. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué razón Pablo califica a la predicación como una locura? ¿A él se le ocurrió o por qué razón lo hizo? En el mismo contexto menciona por qué razón lo hace. Dice que porque cuando el Evangelio, la predicación del Evangelio fue expuesta por Cristo Jesús, por Pablo también, por los discípulos tempranos también, fue expuesta, ¿qué ocurrió? Unos dijeron, estos están, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Dígalo fuerte. Locos, estos están locos. Y otros dijeron de otra manera, a ver, presenta con señales, con prodigios o haz cosas increíbles para poder creer. Otros dijeron, no, si es que eso verdaderamente es una predicación, es un evangelio como mencionas, entonces muéstranos señales. Haz que haya fuego, que fuego descienda, que se abra el mar, haz cosas increíbles para creerte. Caso contrario, no te creemos. Entonces Pablo califica, dice, en resumidas cuentas, dice, el evangelio es la predicación de un poco de locos, porque así nos han calificado. Ahora, ¿por qué razón el evangelio es de locos? ¿Por qué razón le llama la locura de una predicación? ¿Predicación de qué? Del evangelio. Estamos hablando del evangelio. ¿Por qué razón se llama loco aquel que predica el evangelio? Porque el mensaje que trae el evangelio está marcado por la cruz. El mensaje predicado como evangelio está marcado por la cruz. Entonces existe, cuando encontré esta congruencia en este texto, de manera inmediata se abrió un panorama en mi mente, en mi corazón, y fue allí donde empecé a entender. Fui comprendiendo verdaderamente qué es el evangelio. ¿Por qué? Porque acaba de darme una señal. Escucha esto, me acaba de dar una señal. La palabra del Señor nos acaba de dar una señal, y dice esto, que el evangelio, al cual es considerado como locura, está marcado por una señal llamada cruz. Para poder identificar entre un evangelio verdadero y un evangelio falso. El evangelio que ha descendido del cielo, la revelación a través de Jesucristo y a través de Pablo, ese evangelio tiene un sello, y ese sello es la cruz. Y ese evangelio es el que nosotros vamos ahora a identificar, y vamos, a medida que vamos identificando el evangelio de la cruz, va a aparecer otro evangelio. ¿Cuál es ese otro evangelio? Ese otro evangelio se ha llamado, o se le dice, el evangelio de la gloria. Y suena bastante congruente, evangelio de la gloria. Escuchamos gloria, decimos aleluya. Pero vamos a ir paso a paso. Ojo, y menciona Pablo y dice lo siguiente: y ese evangelio de la cruz, a lo cual consideran como locura, ese evangelio Dios ya lo había profetizado de antemano en los días de Isaías.